Ahora sí, muy buenas tardes. Les habla Facundo Molina, director en MolFX, Academia de Trading desde el año 2005. Como suelo hacer mención, muchos años formando, capacitando, educando en forma presencial, a distancia. La pandemia no nos permite viajar por el momento, pero sí estamos fuertemente con los seminarios, sobre todo con gran cantidad de seminarios uno a uno. Y en estos espacios, hoy junto con XM nuevamente, compartiendo con ustedes otro webinario, un webinario en el cual hemos titulado Momentum, este indicador que marca el momento del mercado. Si vamos a hacer trading en Forex o en índices. Los voy saludando a todos los que cordialmente me dejan sus mensajes. Muchísimas gracias y nos metemos de lleno a este webinar del día de hoy. ¿Cuál es la importancia del indicador Momentum? Veo que hay una gran cantidad de personas que ya llevan un tiempo de operatoria en tiempo real. Desconozco si saben algo de indicadores, si han trabajado con fórmulas matemáticas representadas gráficamente, como dice su concepto, su definición, o si trabajan quizás con chartismo, con análisis fundamental. Pero ciertamente el indicador Momentum es un indicador distinto, diferente y está dentro del grupo de los leading indicator porque suele adelantar los movimientos del mercado a diferencia de otros considerados tendenciales, como por ejemplo son las medias móviles. Cuando hablamos de indicadores, lo que hacemos referencia a fórmulas matemáticas representadas gráficamente. Generalmente son ecuaciones que surgen a partir de las relaciones entre el precio de apertura, cierre, máximo y mínimo. También se suele sumar el volumen. En este caso, Momentum toma el cierre del día hoy de la vela horaria de 15 minutos o de lo que nosotros estemos midiendo versus X cantidad de cierres anteriores. Lógicamente, lo que nos está mostrando es una diferencia de velocidad respecto al precio de cierre hoy con respecto a los cierres previos. Entonces, es por esto que se le conoce a partir de esta relación como un indicador adelantado, entendiendo que cuando el mercado está en tendencia alcista, lo que nosotros estamos observando es movimientos cercanos a los cierres en máximos y cuando el mercado está en tendencia bajista, los cierres se acercan a mínimos. Cuando visualizamos el indicador en gráficos, en este caso, por ejemplo, en el euro dólar, lo que apreciamos es un gráfico por debajo de la cotización y es un indicador abierto, por lo que suele alejarse y acercarse con diferentes medidas, entendiendo que la zona de 100 es la zona media. En este caso, lo que se suele trazar es también niveles de sobrecompra, sobreventa en forma de observación, en forma subjetiva, a partir del comportamiento histórico y a partir de allí ver en dónde el indicador pasa la mayor cantidad del tiempo. Lógicamente la zona de 100 es la zona considerada de equilibrio, por lo cual todo quiebre de abajo hacia arriba nos indica una aceleración del movimiento alcista, comprador, y todo movimiento de arriba hacia abajo nos indica una aceleración, un incremento de la velocidad vendedora del mercado. Bien, hasta aquí me confirman con un OK, con una manito levantada, y si tiene algún inconveniente, lógicamente, respecto a el audio o la visualización, no duden rápidamente en manifestármelo. Vamos directamente a gráficos. ¿Por qué? Porque en el día de hoy lo que queremos compartir con ustedes es genial, Momentum. Lo conozco, lo operé, lo trabajé, ya lo estudié, pero bueno, ¿dónde lo opero? ¿Dónde es más efectivo? ¿En un índice? Bueno, la idea de hoy es comparar si el comportamiento en un par de monedas, en este caso elegí uno de los majors, la libra dólar, y por otro lado, si el FTSE o el contrato por diferencia del UK 100 que refleja el comportamiento del índice de Reino Unido. ¿Cómo configuramos? Bueno, nos vamos a la parte de insertar indicadores y nos encontramos entre los diferentes indicadores Momentum. Suele venir por defecto con
la variación de 14 periodos, pero también ese es un tema que nosotros tenemos que, por decirlo de alguna manera, setear, ¿sí? Acá Michael me dice si estoy pasando diapositivas. Claro que sí, y por lo que veo la pantalla se está observando. Estoy en este momento dentro de MetaTrader. Michael, espero que no tengas ningún inconveniente y puedas estar siguiendo. Al resto de la audiencia me confirman que pueden ver mi MetaTrader. De un lado están viendo la libra dólar, del otro lado el UK 100. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todos me siguen? Muchas gracias, Miriam. Raúl también confirmado. Por favor, espero, Michael, puedas verificar a ver si no me podés seguir en tiempo real y lo puedas solucionar, ya que estamos compartiendo en este momento mi pantalla. Muchas gracias, Gloria, Armando, Emilio y todos los que rápidamente me responden, muy amables, ya que es el único medio y me he tenido que acostumbrar a leerlos cuando lógicamente es mucho más interesante, ameno, sobre todo para nosotros latinos, estar cara a cara en forma presencial compartiendo y dialogando. Entonces, bien, solucionado. Entonces, momentum, vamos a salir con esta definición de 14 periodos, pero uno lo puede modificar acorde al objetivo que esté buscando. ¿Qué significa? Me está midiendo el precio del cierre actual versus, ¿sí?, los 14 periodos anteriores y me va marcando la velocidad. Vamos a mantener los colores, en este caso es color azul, y le vamos a poner el nivel, ¿sí?, que decíamos de 100 periodos, le vamos a poner un color también, color rojo en este caso, vamos a aceptar y nos aparece momentum de 14 periodos del lado izquierdo en la libra dólar en gráficos semanales. Vamos a hacer también lo propio directamente en el FTSE, vamos a hacer indicadores personalizados, momentum, parámetros 14, perfecto, colores dejamos el mismo, vamos a cambiarles el color, así directamente lo podemos diferenciar de uno y el otro, le vamos a poner un color verde o rojo, ¿sí?, bien, de Reino Unido, y le vamos a agregar también una línea media de 100 periodos como zona de equilibrio. Entonces dejamos estandarizado, visualizamos claramente de un lado momentum para la libra dólar del lado izquierdo, del otro lado momentum para el FTSE, el UK 100. ¿Y qué señales nos brinda momentum? Hablamos de la aceleración, cuando es compradora o vendedora, estamos en gráficos semanales y podemos apreciar, ¿sí?, desde enero del 2019 hasta la actualidad, que hubo varios movimientos de ida y vuelta de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, lo cual nos indica incremento de aceleración bajista como también incremento de aceleración alcista. Al hablar de momentum, nosotros podemos tener varias aplicaciones, podemos trazar zonas de sobrecompra, sobreventa, hablar de divergencias y también trabajar con movimientos chartistas, trazarles líneas direccionales, observar patrones de cambio, de continuación. Y lo cierto es que el chartismo nos permite aplicar sus figuras y sus patrones también en los mismos indicadores. Michael nos dice, ¿el MACD podría usarse como indicador de momentum? La realidad es que uno puede trabajar con el indicador que desee, esa es la parte importante, pero como habíamos mencionado el día de hoy, el objetivo es trabajar sobre un indicador, en este caso un indicador de velocidad, comparando diferentes instrumentos. Y vos me acerca otra pregunta, trato de ir en tiempo respondiendo. ¿Cómo utilizó el indicador momento en índices? ¿Qué valores puedo colocar si trabajo en un minuto? ¿Y qué media móvil utilizo para ver si la tendencia y qué otro indicador? Bueno, un montón de preguntas me hiciste, Sibón. Vamos paso a paso. ¿Sí? Lo cierto es que uno puede trabajar con el indicador que desee. En este caso, lo que hemos seteado para la reunión del día de hoy, para este webinar, es trabajar con un indicador que es momentum y en vez de aplicarlo en un solo instrumento, hacer una comparación de dos instrumentos. Sí, me permito decirte a ti que cuando estamos en momentum, en este caso, o cualquier otro indicador, como también se les escapa a algunos que estén trabajando, lo importante es tratar de adaptar el indicador a lo que yo percibo como objetivo. Déjenme darles un ejemplo. Si yo voy a trabajar momentum, en este caso en la libra dólar, en la del lado izquierdo, ¿sí?, una cosa es las señales que me va a brindar momentum de 14 periodos en semana y otras en media hora. Totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque tiene diferente volatilidad del indicador y también hay que ver si las señales que me brinda con la pérdida que yo puedo recibir en ese tipo de señal
es tolerada por nuestra cuenta, por lo cual también hay que tener en cuenta esto al momento de tomar decisiones. Entonces, un mismo indicador bajo una misma variable quizás es muy bueno en una sesión y no tan bueno en otra. ¿Por qué? Por la misma dispersión, velocidad, aceleración que tiene el instrumento. Entonces, hoy lo que vamos a utilizar es un mismo indicador en dos instrumentos diferentes y lógicamente vamos a trabajar con el mismo periodo de tiempo, en este caso con semana. ¿Y por qué? Lo que estamos intentando es ver las señales que me brinda en dos cosas totalmente diferentes. Y de hecho, fíjense, más allá que estamos hablando de la moneda de Reino Unido y del índice de Reino Unido, el movimiento ha sido diferente y el comportamiento ha sido diferente en gráficos semanales. Puede haber ciertas semejanzas, sí, pero es totalmente diferente. ¿Estamos viendo un movimiento alcista? Sí, estamos moviendo un movimiento alcista, pero la amplitud de los movimientos, el ida y vuelta, ha sido claramente diferente. Vamos a ver cómo reaccionaba el indicador y qué tipo de señales nos daba de un lado y del otro. Bien, entonces, vamos a comenzar con la libra esterlina dólar, una paridad que claramente nos viene mostrando una fortaleza importante, pero fíjense que el 21 de abril, ¿sí? o claramente como estamos en gráficos semanales, la semana, sería la cuarta semana de abril, nos daba una señal bajista. Más allá que la semana terminó al alza, ¿sí? Uno debería haber esperado el cierre de esa semana e ingresado. Acá es un ejemplo claramente de que es un indicador adelantado. El movimiento se está produciendo, en este caso, posterior a lo que nos dio la señal. Uno debería haber ingresado una venta, ¿sí? Cercana a 1.3138. ¿Y por qué acá? Porque necesitamos el cierre de la vela semanal para poder ingresar. Entonces, en este caso, hubiésemos ingresado una venta. Entonces, vamos a marcar una venta con una flecha hacia abajo. Si vemos cómo pasa el tiempo, el ciclo cierra con el quiebre de sur a norte. En este caso tendríamos una compra, vamos a poner un poquito más al costado, el mes de octubre, o sea, hubo 6 meses bajistas, más allá que cambió la velocidad. La última señal hubiese sido, ¿sí?, sobre el mes de octubre del 2019, y en ese caso hubiésemos tenido una señal de compra. ¿En qué zona? En una zona cercana a 1.2644. Y luego toma aceleración alcista, fíjense, nos regala a aquellos que siguen patrones chartistas un hombro, cabeza, hombro, y retrocede y nos viene a dar, en este caso, confirmada, porque al principio rebota, ¿sí?, una señal bajista. Y en este caso cierra el periodo de compra, inicia una venta. Y luego nos vuelve a dar una nueva señal compradora y todavía se mantiene en dirección alcista. ¿Por qué? Porque no pudo confirmar un nuevo quiebre. Por lo cual tenemos una vendedora, una compradora, una vendedora, una compradora. 4 señales desde abril del 2019. Bien, perfecto, excelente. Acá me dice Hernando, ¿por qué no colocas velas verdes y rojas? Podría hacerlo tranquilamente. Sí, señor, y también podría ser colocar azules y amarillas, pero soy muy clásico respecto a velas japonesas. Para mí las negras son las bajistas y las blancas alcistas, pero lo podés hacer tranquilamente, lo podés hacer con la opción de propiedades, claro que sí. Vamos a ver qué nos deparó el FTSE. En este caso, el FTSE tuvo mayor cantidad de movimientos de ida y vuelta. Fíjense que un rechazo aquí, pero aquí tuvimos una venta. En julio del 2019, el precio cedió posiciones dentro de un rango, pero volvió a cruzar de sur a norte, por lo cual nos volvió a dar una señal compradora. Y en este periodo de rango también volvió a darse vuelta y nos regaló nueva señal vendedora. Por Dios que me equivoqué. Una nueva señal vendedora, ¿sí?, aquí, y una nueva señal compradora aquí. Entonces tenemos venta, compra, venta, compra. Luego sí entra en un importante periodo bajista. La tenemos aquí. Estamos hablando de febrero del 2020. Toca niveles mínimos importantes, se recupera
vuelve a cruzar la línea de 100, nos regala una zona de compra y luego nos vuelve a regalar dos señales más, una de venta y otra de compra. Y entonces en este caso, fíjense cómo ante un índice tenemos mayor cantidad de volatilidad, mayor cantidad de idas y vueltas, y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el doble de señales en un periodo de tiempo similar. ¿Ok? Por lo cual tenemos señales dentro del rango y señales fuertes como esta importante venta, la siguiente compra o hasta en este momento que tenemos una compra que se mantiene aún vigente. Vuelvo a las consultas que son más que bienvenidas. Acá Germán me habla de colores de equipos de fútbol. Sí, señor, exactamente, pero no vamos a hacer fanatismo ni nada. Aquí Ivonne me acerca otra pregunta. ¿Puedo utilizar periodo de 14 en periodos de un minuto? Ivonne, creo que algo similar me estabas preguntando anteriormente y trato de darte una respuesta que te sea de utilidad para esto o para el activo que trabajes. Vos podés trabajar con 14 periodos y visualizar qué tipo de señales te va a dar. ¿Estamos de acuerdo? Y lo que deberías hacer es tomar señales en forma consecutivas, tomando el periodo completo y lógicamente observando lo que voy a hacer en estos momentos, ¿sí? Pero quizás 14 periodos para el instrumento que estás trabajando y para el capital que tienes no te es útil y quizás debas ir a un periodo mayor, quizás 40 o 50 o un periodo aún mayor por encima de 100. ¿Por qué? Porque si estás tomando mayor cantidad de periodos vas a ver una señal más alisada, ¿sí? Y quizás es más importante en recorridos cortos en tiempo, debido a que hay mayor volatilidad y te puede dar muchas señales falsas y te puede dañar la cuenta por la cantidad de entradas, ¿sí? Tenerlo en cuenta. Armando me consulta, ¿cómo podríamos identificar el punto máximo después de que cruza el punto medio? Perfecta, es una excelente pregunta. A través de estadística. A través de estadística pasada. ¿Por qué? Porque es un indicador abierto, no cerrado. No tenemos un 0-100. Entonces, fíjate que mientras que la libra esterlina cotiza entre 84 y 110, el caso del FTSE lo hace entre 65 y 124. Tiene mayor volatilidad. Y si yo, uno y otro, los achico, vamos a ver cuánta mayor cantidad de dispersión tiene el índice respecto a el par. Entonces, si uno tuviese que tratar de medir cuáles serían, y esta es la parte importante, ¿sí? ¿Cuáles serían las zonas máximas? Lo cierto es que hay movimientos que se pueden extender mucho más, como algunos que nunca se han dado, y hay movimientos, lógicamente, que pueden tender cerca de la media. Como es un indicador abierto, uno para trazar zonas de sobrecompra o sobreventa, tiene que fijarse en la cantidad de zonas que ha tocado en el pasado para poder trazarlas a ojo. Y no solamente podría trazar una, sino quizás varias. En este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cerca de 110. Y tengo cerca de 90, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aproximadamente. Pero fíjense que en la libra esterlina, ¿sí? La zona a ojo, lógicamente, porque es acorde al comportamiento subjetivo de este instrumento, en 105, o sea, tan solo 5 puntos por encima, sería quizás una zona, una primera zona de sobrecompra, y en 93, 99, 94 podríamos tener una zona de sobreventa, que ha sido una zona de equilibrio donde ha respetado o ha tenido gran cantidad de idas y vueltas. No sé si puedo explicarme, pero no es algo muy sencillo y quizás no encuentre la mejor utilidad en esta herramienta. O sí, ¿bien? Perfecto. ¿Podría volver a mostrar los parámetros del indicador? Me dice Michael, sí. Directamente cuando te pones por encima del indicador, ¿sí? A ver si lo puedo tocar, pues estoy tocando la planilla. Bueno, si no, directamente vas a la lista de indicadores, ¿sí? Y lógicamente lo colocas y aparece directamente el indicador. En este caso estamos con el indicador color azul, ¿sí? El común color azul, que es el de 14 periodos en la libra dólar. Bien, perfecto. Sigo con las inquietudes que van apareciendo.
Joaquín me dice, ¿cómo identificar el momento de ingresar a negociar al alza o a la baja? Recién lo mencionábamos, hay varias formas que tienen momentum. Estamos trabajando con una sola aplicación, que es el quiebre de la zona de 100. De arriba hacia abajo, de norte a sur, implica incremento de la velocidad vendedora, bajista. Los quiebres de abajo hacia arriba, de sur a norte, son aceleración compradora. Cristian me consulta, ¿dónde podemos ver los periodos que están hablando? Bueno, hay dos tipos de periodos que estamos hablando. Uno es del seteo del indicador y lo encontramos directamente en los parámetros de entrada y acá aparece 14 periodos que figura aquí. Momentum de 14, momentum de 14. Por otro lado, cuando hablamos de periodos de tiempo, hablo de que la libra la estoy observando en gráficos semanales y en este caso también el FTSE en gráficos semanales. Sigo con las dudas. Ricardo me dice, ¿el 100 como línea media es para todos los instrumentos? 100 es la línea media para todos los instrumentos, exactamente. Sí, el momento. ¿Ok? Bien hasta acá entonces. Bueno, perfecto. Entonces vamos a meternos un poco luego en la optimización de este, porque estamos observando, mientras la libra nos brinda en el mismo periodo 4 señales, el FTSE me terminó brindando aproximadamente 8 señales en el mismo periodo. Ahora, esa señal que yo estoy tomando es de ciclo a ciclo. Fíjense en este caso que había una compra, estamos de acuerdo que el mercado subió, me hubiese regalado ganancias porque tuvo niveles máximos, después se dio, hubiese estado en pérdidas, y si la cerré con la velocidad contraria, quizás hubiese salido con resultados negativos porque entré más arriba y salí más abajo, por lo cual la última zona de salida es la señal contraria en este caso. Si yo hubiese entrado vendido acá, fíjense que la señal contraria me hubiese dado compra acá, entonces me hubiese perdido toda esta cantidad de puntos. Lo voy a poner gráficamente para hacer más claro. La señal está acá, yo hubiese entrado en venta más o menos por aquí. Fíjense que en algún momento, ¿sí?, me tocó los niveles cercanos a 5.400, unos 500 puntos básicos, pero luego se dio vuelta y la señal de salida, ¿sí?, me hubiese dado tan solo unos 110, 105 puntos, dependiendo si hubiese salido en esa zona o no. Entonces me perdí una gran cantidad de puntos, por lo cual quizás Momentum es una buena zona de entrada, pero no tan buena de salida. Y esto empieza a aparecer, por eso le traslado los interrogantes, cuando uno empieza a incrementar el tamaño muestral y empieza a detectar probabilidades asociadas. De 100 señales, ¿cuántas me dio ganancia? ¿Cuántas me dio pérdida? ¿Qué cantidad de tiempo estuvo dentro del mercado? ¿Cuánta pérdida máxima tuve? ¿Cuánta ganancia mínima tuve? Pero tendríamos que analizar con grandes números. Por eso es tan importante hacer este muestreo y poder ir adaptando este indicador. Si veo que me da muy pocas señales, entonces le achico la cantidad de periodos, quizás en vez de 14, 7. Ahora me da mucha cantidad de señales, le agrando la cantidad de periodos, con el objetivo obviamente de achicar la volatilidad de ese indicador. Bien, perfecto. Me siguen preguntando, que aparecen más dudas. ¿Cómo estás, Héctor? Subes las grabaciones acá de YouTube permanentemente y los invito a todos aquellos que están en estos momentos entrando o han ingresado más tarde a visitarnos. Nuestro canal de YouTube es MoleFX, creador de traders. Ahora vamos a compartir los diferentes datos, perdón. Claro que sí. Aquí me dice Michael, ¿se podría acompañar con otros indicadores como el RSI? Sí, pero recuerden siempre lo siguiente. Todo es posible en el mundo de la estadística y de los métodos cuantitativos, en este caso de los indicadores. Los indicadores son fórmulas matemáticas representadas gráficamente que tienen un sentido. El RSI es un indicador de fuerza relativa, por lo cual estaríamos utilizando un indicador de aceleración como un momentum con indicador de fuerza relativa. Podría ser un interesante complemento. Quizás se alinean para brindarme ese objetivo que estoy buscando, quizás no. La prueba la deben utilizar ustedes. Aquellos que me hablaban recién de qué forma pueden corroborar, también pueden ir a nuestro canal de YouTube y encontrar el backtesting, una importante herramienta que utilizamos para poder optimizar el indicador respecto a lo que estamos buscando. Claro que sí. Me dice Jorge,
muy interesante, que lo va a hacer, me parece perfecto, y aprovecho, lógicamente, Jorge, para volver directamente a la opción de la presentación y compartirle todos los datos, porque son varios los que me están preguntando del canal de YouTube. El canal de YouTube es MoleFX, nos pueden encontrar como MoleFX, creador de traders. Aquellos que se suscriben, siempre les pido que nos dejen comentarios, que nos dejen sugerencias para ir mejorándolo día a día, semana a semana. Vamos subiendo webinarios, herramientas y tratamos de compartir con ustedes una gran cantidad de conocimientos que brindamos en estos momentos junto con XM. Aquí me consulta también, entonces, para saber cómo nos va semana tras semana, nos dice Crystal, claro, sí, la idea es medir el pasado y lógicamente ir viendo cómo se comporta en el presente. Bien, claro que sí, Germán, muchas gracias por los comentarios y un montón de personas que me saludan y me agradecen. Por favor, al contrario, una alegría de mi lado poder compartir conocimientos que entiendo pueden ser capitalizados por ustedes y hacer de ustedes mejores traders. Comparto, como decía, los datos de contacto, nos van a encontrar claramente en YouTube, también en Skype, en LinkedIn, en Facebook, en Twitter, y aquellos que nos quieran inscribir porque les quedó alguna duda, info@molefx.com, allí nos pueden contactar, nos pueden escribir y seguramente van a recibir una respuesta. Les dejo un fuerte abrazo, buena semana de trading, será hasta la próxima.